Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a este gran Festival de la Luz de LeadFest que es organizado por Expolighting América. Es un gusto para mí estar con ustedes. Yo soy Alicia Bárcenas, parte de este gran equipo de Expolighting América que está haciendo posible este festival, pues simplemente para ustedes, de nosotros para ustedes, de la industria para la industria, como nosotros decimos, ¿no? Es un gusto estar con ustedes acompañándolos el día de hoy en esta sesión y en algunas otras por ahí. Pero el día de hoy, esta es una sesión de manteles largos. Es nuestra sesión de inicio y es un gran Trends Hub. ¿Qué es un Trends Hub? Es nada más y nada menos que un interesante conversatorio con expertos de la industria de la iluminación en México y también en el mundo. Pero bueno, antes de que ya demos inicio y que les presente un poquito a estos expertos que nos acompañan el día de hoy, yo les quiero decir que durante todas nuestras sesiones vamos a estar trabajando con la herramienta de Slido. No sé si conocen esta aplicación. Slido es una aplicación que pueden descargar en su celular, ya sea en cualquiera de las tiendas estas de aplicaciones, se escribe Slido, y si no, también pueden entrar desde su navegador en www.slido.com y pueden poner el hashtag del evento que es LeadFest21. Y si no, ahorita justo en sus pantallas está apareciendo también el código QR, más fácil, lo escanean y entran directamente. ¿Esto para qué les va a servir? Bueno, nosotros durante todas nuestras sesiones las hemos hecho muy interactivas, hemos traído expertos para que ustedes les pregunten todo lo que quieran preguntarles y justo esta herramienta es para eso, para que ustedes respondan todas sus dudas, dejen todos sus comentarios para los expertos y podamos estar interactuando con ustedes en tiempo real. Así es que ya saben, hashtag LeadFest21 o escanear el código QR de su pantalla. Y bueno, para continuar, yo les quiero presentar definitivamente dos grandes expertos que están el día de hoy conmigo. La verdad es que yo soy de las afortunadas que me tocó, la verdad, conducir esta sesión. Tenemos nada más y nada menos con nosotros a la doctora Ana María Cheto, quien es miembro del Día Internacional de la Luz Nodo México. Además, la doctora Ana María es investigadora del Instituto de Física de la UNAM y se dedica a los fundamentos de la mecánica cuántica. Como presidenta fundadora de Latindex, es promotora activa del acceso libre y abierto a las publicaciones científicas. Ha sido, entre otros, directora de la Facultad de Ciencias y del Museo de la Luz de la UNAM, presidenta del Consejo Ejecutivo de las Conferencias PUC-WASH, asesora del director general de la UNESCO, secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia. Además, bueno, es que qué increíble currículum. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas y de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, que nada más y nada menos organismo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2005. También es presidenta de la Sociedad Mexicana de Física y coordina el proyecto Luces sobre la Ciudad de la Red ECOS. Bueno, es un honor tenerla con nosotros aquí representando el Día Internacional de la Luz. Y también está con nosotros el doctor Alfonso, quien trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM y en el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad. Su área de investigación es el estudio de los mecanismos que promueven y mantienen la diversidad en ambientes áridos y semiáridos de México, basado en procesos biogeográficos, históricos, estudios filogenéticos e interacciones ecológicas entre especies. Investiga además acerca de los efectos del cambio climático y actividades humanas sobre la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Con estos currículums está por demás decirles que esta sesión va a estar súper interesante. Recuerden dejar todas sus preguntas, la doctora va a estar incluyéndolas en la conversación con el doctor Alfonso, así que hagamos esto de todos, hagamos esto súper interactivo. Doctora Ana, doctor Alfonso, ¿cómo están el día de hoy? Bien, muchas gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias, contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, pues encantados. Y doctora Ana, yo le dejo ahora sí que todo el micrófono y toda la cámara para dar inicio a esta sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, Alicia, y gracias a los que nos están viendo o escuchando. Y esperamos que pues, nos manden muchas preguntas para que entre el doctor Valiente y yo pues podamos mantener una conversación enriquecida por sus preguntas y tratemos de responder a ellas. No digo responder, sino tratar de responder porque quién sabe, ¿verdad? No podemos
en garantizar de antemano que tengamos todas las respuestas. Pero, bueno, realmente aquí la estrella el día de hoy es el doctor Valiente. Pero yo quisiera decir unas palabras para tratar de responder, antes de que me la hagan, la pregunta de cómo es que en un evento de industriales para industriales, venimos aquí a hablarles de la luz natural y de las plantas, ¿verdad? Esto parece, no sé, un contrasentido o quizás una provocación. Y la verdad, yo creo que sí tiene algo de provocación, porque si bien la luz artificial hoy en día pues se ha convertido en un elemento esencial en nuestras vidas personales, en todas las actividades, ¿verdad? El hecho es que la luz natural, la luz del sol, sigue jugando un papel fundamental y a veces se nos olvida. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿cuánto tiempo hemos estado encerrados por el confinamiento y se nos olvida salir a tomar un poco de luz del sol, ¿verdad? Y cómo hemos estado expuestos a la luz artificial y cuáles son las consecuencias de ello. Bueno, pues de lo que va a hablar el doctor Valiente es de el importantísimo papel que juega la luz natural en su interacción con las plantas y como motor de vida, de hecho, porque no habría vida en el planeta como la conocemos sin la luz del sol, y cómo usan las plantas esta luz natural para pues sus funciones vitales, ¿verdad? Y para también como un elemento de comunicación entre ellas. El doctor Valiente, como ustedes han escuchado, se especializa en ambientes áridos y semiáridos de México, en la ecología de estos ambientes, que no son lo mismo que, por ejemplo, los ambientes boscosos, ¿verdad? Donde los árboles a veces se ve que compiten unos con otros por captar la luz que viene de arriba, del sol, pero uno pensaría que los ambientes áridos se caracterizan por recibir demasiado sol, ¿no? Eso da la impresión. Bueno, yo creo que lo que nos va a platicar el doctor Valiente es bastante más rico e interesante que eso. Y pues lo mejor sería escuchar al doctor Valiente y ya vendrán las preguntas del público y también seguramente que yo tengo varias preguntas. Así que adelante, Muy Alfonso. bien, pues gracias por la perfecta introducción, Ana María. Muchas gracias, Alicia, también. Muchas gracias por invitarme a hablar de lo que llevamos más de 20 años estudiando y que tiene que ver con cómo se organizan los ecosistemas áridos. Y por árido estoy entendiendo los sitios en donde hay déficit de lluvia, llueven menos de 500 milímetros al año. Y bueno, pues obviamente, como bien lo comentaba Ana María, pues muy diferente a lo que pasa en un bosque en donde las plantas se están sombreando unas con otras y de alguna manera están compitiendo por la luz, sobre todo cuando las plantas son pequeñas, ¿no? Entonces, si me pasan la primera foto, y no sé si se pueda, bueno, supongo que ya se está viendo en pantalla grande. Básicamente lo que habría que empezar por decir es, como bien lo dijo Ana María, la luz es el motor de vida, o sea, tiene que ver con todo lo viviente y sin duda, pues todo el mundo sabe que el principal mecanismo en el que participa la luz y donde se desembocan muchos procesos es precisamente la fotosíntesis. Y la fotosíntesis no es más que la transformación de energía luminosa y CO2, dióxido de carbono, para producir sustancias ricas en energía, como son los carbohidratos y oxígeno. Entonces, el proceso fundamental para mantener la vida, el que haya oxígeno, y por lo tanto, pues es algo que todo el mundo conoce o que conocemos desde que estamos en la primaria, básicamente, ¿no? Y sin embargo, yo voy a hablar de cosas un poco menos conocidas,
Si me pasan la siguiente, por favor. Voy a hablar precisamente de estos ambientes. México tiene este tipo de ambientes poco comunes, incluso para muchos mexicanos que no han ido nunca al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, o los que han pasado cuando van hacia Acapulco, el Cañón del Sopilote, por ejemplo, en donde son comunidades o ecosistemas dominados por cactus columnares y que están en un ambiente árido, menos de 500 milímetros, para ser preciso, en promedio como 380 milímetros de lluvia, y simplemente para que comparen la diferencia, un bosque tropical húmedo, el ecosistema más exuberante de la Tierra, en ese tipo de ambientes llueve por lo menos 4,000 milímetros al año de lluvia. Aquí estamos hablando de 380, y bueno, la siguiente, por favor. Obviamente, pues voy a hablar principalmente de lo que es el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, que está en el sur de Puebla y el norte del estado de Oaxaca. Y bueno, pues esta es una foto típica en la época de lluvias, en donde es muy común encontrar pues que hay nubosidad precisamente cuando vienen las nubes cargadas de humedad durante el verano. Y bueno, pues tenemos ambientes en donde sí la nubosidad está, digamos, atajando una buena parte de la radiación solar, pero es el único momento en el año en el cual estos ambientes tienen poca luz directa, poca radiación directa. Más o menos el cálculo es que son como, si pensamos en la época, a lo largo de todo el año, tenemos en estos ambientes más de 200 días sin nubosidad, y entonces la radiación solar pega directamente sobre las plantas, y eso para cualquiera que haya ido de vacaciones, que seguro son todos, y se haya pasado unas horas, por ejemplo, en el mar, y no se puso un bloqueador solar, se podrá imaginar que, y bueno, todos los que han sufrido ese problema, y que uno puede tener quemaduras de grado alto, digamos, si lo pensamos que la radiación solar puede hacer eso con nosotros, bueno, pues una cosa que es muy importante para pensar es que en estos ambientes hay exceso de radiación solar, y por lo tanto se podrán imaginar que las plantas deben de tener una serie de adaptaciones que les permita resistir radiación solar todo el tiempo, durante el día. Y obviamente pues me interesa dar algunos ejemplos de cuáles son las características de cómo hacen las plantas para evadir esta radiación. Y quizás una de las primeras que podríamos hablar es que viendo en esta foto podemos observar que tenemos muchas formas diferentes de plantas, que si lo comparan con un bosque en donde domina el árbol, aquí tenemos isotes, magueyes, las plantas que se ven en primer plano, obviamente solamente producen sus hojas durante la lluvia, y cuando deja de llover las tiran, y entonces una forma de economizar el agua. Pero si me dan la siguiente, una de las características, por ejemplo, de este grupo de plantas, los cactus columnares, que México tiene el centro de diversidad más importante de cactus columnares en América, es una familia de distribución americana. Bueno, pues se podrán imaginar que como estamos dentro del trópico, estas plantas a mediodía, cuando el sol está pegando está arriba de nuestras cabezas, esta forma de columnas lo que permite es que solamente el ápice de la planta, esa forma de crecimiento, es la única parte de la planta que se calienta en exceso cuando el sol da con rayos más verticales, es precisamente la punta de estas plantas, y estas plantas están cubiertas muchas veces de pelo que les protege, digamos, contra la radiación solar. Entonces, la forma de crecimiento, la siguiente, es una forma, o las diferentes formas que encontramos en los desiertos, las diferentes formas ayudan a evadir la radiación solar, y esa es una forma, por decirlo así, pasiva, que depende del arreglo arquitectónico de las plantas, como puede ser en este nopal. Y espero que puedan notar en la foto que estas estructuras que parecen raquetas, que botánicamente se les llama cladodios,
Si se dan cuenta, casi están en un plano, sus caras están, digamos, orientadas casi en un plano. Y entonces, dentro del trópico es muy común encontrar que estas plantas tienen estos tallos modificados, orientados, son estructuras rígidas, entonces no se pueden mover, como lo hacen muchas plantas, pueden mover sus hojas para regular la cantidad de radiación solar. En este caso, la planta está decidiendo cómo crecer, cómo tener este arreglo arquitectónico, y de alguna manera también cuando el sol está arriba de nuestras cabezas, la radiación solar está pegando en el canto de estas estructuras. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de ambientes que tenemos en México son comunidades de plantas que siempre tienen hojas, y espero que se pueda ver en la presentación, en la foto. Bueno, el ecosistema que está aquí tiene el nombre de Mexical, que es un matorral de hojas de plantas con hojas esclerófilas, hojas muy duras y siempre verdes, es decir, las plantas mantienen sus hojas todo el año. Y una de las características común a todas estas plantas es que las hojas, si se logra ver en esta manzanita, tiene las hojas verticales, y es una forma como la planta puede evadir la radiación solar y solamente recibir luz fotosintética cuando amanece y cuando el sol se oculta. Entonces, estos arreglos arquitectónicos son extremadamente importantes en estos ambientes áridos para las plantas, para poder evitar la radiación, digamos, de manera arquitectónica, y también, como se podrán imaginar, las cutículas, las cubiertas de cera que tienen las plantas les permite tener los mejores filtros solares que se conocen. La siguiente, por favor. Pero uno de los aspectos centrales que le interesa mucho a los ecólogos es tratar de explicar cómo se da la regeneración de las plantas. Y en un ambiente de excesiva radiación solar, pues uno de los rasgos más comunes es que las plantas crezcan protegidas por otras. Entonces, este tipo de interrelaciones, de cooperación, como se les llama en la literatura ecológica, son realmente relevantes para explicar muchos fenómenos, y es lo que voy a hablar de aquí en adelante, alrededor con la excesiva radiación solar y también con procesos que está originando la luz, el proceso fotosintético y demás mecanismos en donde participan microorganismos que crecen asociados a las raíces de las plantas. La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces lo principal es que la mayoría de las plantas aquí, en estos ambientes, crecen protegidas por otras. A este fenómeno se le llama facilitación, y una de las características que es ahora, bueno, muy relevante, es que este rasgo de crecer asociado a plantas durante los primeros momentos o los primeros años de vida de las plantas está relacionado con que la mayoría de las plantas que habitan estos ambientes evolucionan en ambientes más húmedos, y por lo tanto esta regeneración tiene que ver como un rasgo heredado de las plantas. Por ejemplo, los cactus, el que está mostrado, o uno de los magueyes que está creciendo a la sombra de un sotol. En particular, lo que se sabe de estas plantas es que evolucionaron hace por lo menos 17 millones de años, y evolucionaron en ambientes, en un tipo de bosque muy bajo que se llama bosque tropical caducifolio, y después actualmente están en matorrales. Entonces, la condición de matorral es una condición muy reciente, es decir, la aparición de la aridez global aparece en los últimos 5 millones de años de vida del planeta, y entonces estas plantas logran establecerse por la protección de unas con otras. Es un rasgo conservado que viene de la historia evolutiva de estos grupos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les muestro, por ejemplo, otro ejemplo de plantas, pero esto es en ambientes alpinos, las plantas en cojín, y podrán ver que ahí hay una especie y dentro de la matriz de esta especie, en estos ecosistemas por arriba de los 5,000 metros de altura, esto es una foto en Sudamérica, en los Andes chilenos. Básicamente lo que muestra es que algunas especies
permiten la regeneración de otras protegiéndolas y protegen principalmente contra la radiación solar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tan importante es este mecanismo de facilitación? Y aquí les pongo un mapa de algunas de las zonas que hemos estudiado, y en la columna donde hay valores en rojo, ahí se pone el porcentaje de plantas que regeneran ayudadas por otras plantas. Y en particular, como podrán ver, el promedio de todos esos valores que van por arriba del 95% en Baja California y en el centro de México, es de que en promedio el 96% de las especies regeneran ayudadas por otras especies. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver? Esto es un ejemplo de una red bipartita. Simplemente en la columna de la izquierda se muestran las plantas benefactoras, es decir, las que son facilitadoras, o también les llaman plantas nodriza porque cuidan a otras. Y en particular, uno de los rasgos más importantes, los nombres no importan, pero lo que sí importa es que las especies más conectadas, que son las líneas que conectan con las de la columna de la derecha, que son plantas que requieren que las ayuden para poder regenerar y estar presentes en las comunidades. Bueno, pues estas, las plantas nodriza más importantes que facilitan a un gran número de especies, todas son leguminosas. Entonces, las leguminosas, como ustedes saben, son plantas muy importantes. Y bueno, en este caso, las leguminosas al parecer son las que tienen una capacidad muy importante de apoyar o de ayudar a otras especies. La siguiente, por favor. ¿Por qué son importantes las leguminosas? Bueno, en este gráfico simplemente lo que quiero mostrar es, no tengo forma de usar un puntero, yo creo, pero básicamente esto es la historia evolutiva de todas las angiospermas, y simplemente hay un pequeño grupo de plantas con flores que están marcadas por un color anaranjado en el lado izquierdo de este círculo, de esta filogenia de las plantas con flores. Y bueno, resulta que son muy pocos grupos y todos afines, principalmente leguminosas, las que lograron coevolucionar con bacterias que tienen la capacidad de absorber el nitrógeno atmosférico y dárselo a las plantas. Entonces, obviamente, estos procesos de coevolución podrían explicar de inicio por qué estas plantas son tan importantes, sobre todo si consideramos que los ambientes áridos son de los ambientes donde hay más limitación de recursos químicos, es decir, de nutrientes, principalmente nitrógeno. Como ustedes saben, el nitrógeno es el componente esencial del ADN, con el cual se construyen todo lo vivo. Entonces, estas relaciones, ¿qué ocurre? Bueno, pues durante el proceso de la fotosíntesis, la siguiente, por favor, durante el proceso de la fotosíntesis, los azúcares que se producen, una parte muy importante se usan pues para producir tejido, para producir flores, que eso también se relaciona con el proceso de la luz, porque un atrayente muy importante para los polinizadores son los colores que tienen esas flores. Pero otra parte, el 40%, que es bastante de la energía que produce una planta, es enviada a las raíces para alimentar este microbioma, este conjunto de microorganismos que viven asociados a las raíces, y a cambio estas bacterias le dan a las plantas el nitrógeno que necesita para poder crecer y para poder formar tejidos, etcétera. La siguiente, por favor. Pero también en estas raíces también tenemos presentes una gran cantidad de hongos micorrízicos que viven en las raíces, que hay dos tipos de hongos micorrízicos, y aquí me estoy refiriendo a los que entran, que crecen dentro de la raíz y lo que hacen es darle a la planta fósforo. También la protegen a la planta contra el ataque de patógenos, sobre todo microorganismos patógenos, y a cambio, bueno, pues la planta le está dando también parte de ese 40% que le está dando a las
bacterias también están alimentando a estos hongos. La siguiente. Entonces, bueno, ¿qué son estos hongos? Bueno, pues aquí les muestro en ahí en la lámina de arriba, es una foto que saqué del internet. Es son microfotografías de estos hongos que forman millones de miles o cientos de miles a millones de tubos microscópicos que son hifas, o les llaman hifas, forman un micelio que se puede ver muy bien en la foto inferior, en donde se forma como tejido que lo que hace es conectar a las plantas que crecen asociadas, es decir, conectan las raíces de diferentes plantas y eso tiene un papel muy importante en la transferencia de los nutrientes que el mismo hongo está otorgándole a las plantas, pero también hay un intercambio entre las plantas que crecen asociadas. Entonces, el motor que está haciendo todo este proceso es la luz solar a través de la fotosíntesis y la asignación de recursos, de nutrientes, de carbohidratos en particular, a los hongos, a las bacterias, y después la transferencia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, por ejemplo, esta mimosa que se muestra en la foto, facilita el establecimiento del 90% de las especies de un ecosistema para que se pueda ver la importancia de esta especie tan solo, la siguiente. Y entonces, a lo largo del tiempo, cuando sigue, obviamente se establece una planta y luego se establece otra, se generan consorcios de plantas asociadas en estos ambientes. Entonces, una planta nodriza debajo de ella empieza a haber un nucleamiento y empieza a haber un crecimiento de un gran número de especies, se forma este consorcio de especies, la siguiente. Y bueno, una de las características que observamos es que esta especie de mimosa, que facilita a muchas especies, a la mayoría de las especies de la comunidad, cuando tiene especies asociadas, empieza a recibir ganancia también de que crezcan debajo de ella y empieza a producir más semillas. Entonces, se dan fenómenos de ayuda recíproca entre plantas y bueno, aquí en la foto estoy poniendo inflorescencias. Esta es una inflorescencia, es un conjunto de flores a lo largo de un eje. Entonces, bueno, básicamente el mostrar que las relaciones de cooperación pueden ser recíprocas en este tipo de ambientes. La siguiente. Bueno, entonces, lo que creemos que ocurre, bueno, lo que sabemos que ocurre más bien, es que cuando llegan plantas y se establecen en estas plantas pequeñas, como del lado izquierdo lo que parece un maguey, un cacto columnar pequeño y otra especie debajo de una leguminosa que tiene bacterias fijadoras de nitrógeno. Bueno, pues que la planta nodriza le pasa nutrientes a través de los hongos a sus plantas que crecen asociadas, la siguiente, y una vez que esas plantas crecen, entonces el flujo de los nutrientes se da en ambos sentidos. Eso explicaría por qué una planta nodriza puede ganar o digamos, verse beneficiada porque debajo de ellas crezcan, o debajo de ella crezcan otras especies, y todo está relacionado con el flujo de nutrientes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces una de las cosas que quisimos ver era si aplicando un fungicida que nos ayuda a quitar los hongos, afectaría la producción de semillas de plantas que crecen asociadas para el caso de mimosa. Simplemente como una forma de comprobar que efectivamente si quito los hongos y las hifas, que son estos miles de tubos microscópicos que están entre las raíces de las plantas, si eso puede hacer que la benefactora o la planta nodriza disminuya o le vaya peor cuando quitamos esos hongos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está la forma como se aplicó el fungicida para quitar los hongos. Y bueno, en las gráficas de arriba se está mostrando el número de semillas, la masa de las semillas, el peso, y finalmente qué tan viables son las semillas. Y en las barras está
la producción de semillas, el peso y la viabilidad para plantas que les aplicamos un fungicida o no. Entonces, cuando aplicamos el fungicida, lo que ocurrió es que efectivamente la planta nodriza empieza a producir menos semillas, lo cual es una evidencia a favor de que en este proceso participan estos microorganismos que están creciendo en la rizósfera. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la siguiente prueba fue utilizar una sustancia marcada, un isótopo estable, y la idea era para poder ver si dándole de beber a la planta nodriza a través de sus estomas, y eso se logra rompiendo la tensión superficial, pues lograr que se bebieran toda esta sustancia marcada y que la pudiésemos recuperar en las plantas que crecen asociadas a ella. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que encontramos es que efectivamente hay una transferencia de nutrientes de la planta nodriza a las plantas facilitadas y que esa relación tiene que ver con el grado de parentesco que tienen las especies. Es decir, le dan, las plantas más alejadas evolutivamente son las que reciben mayor cantidad de nitrógeno, y lo cual plantearía que hay como un tipo de socialismo en el suelo en el cual el que tiene menos recibe más. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, básicamente, este fenómeno que estamos observando, todo el motor es precisamente la luz solar que desencadena una serie de procesos. Obviamente, pues esta es una parte de la historia de cómo funcionan estos ecosistemas, pero, y bueno, finalmente los hongos que son alimentados por las plantas generan una red de comunicación entre sí, y entonces hay incluso información que permite que una planta que crece asociada a otra se entere por señales bioquímicas si la planta de junto está siendo comida por una larva de una mariposa, y esa transferencia de información y de comunicación está dada por estos hongos y que pues tiene toda esta historia que he tratado de relatarles. Y bueno, simplemente esta última foto muestra lo que ocurre en bosques de Canadá, en donde las micorrizas, los hongos micorrízicos, ayudan a la transferencia de nutrientes de los árboles más grandes del bosque a plantas, digamos, que están creciendo, que todavía son pequeñas, pero que posiblemente tienen mucha sombra. Y lo que se ha encontrado a raíz de los trabajos de Susan Simard, que es una foto de uno de sus artículos, es simplemente mostrar que estos procesos o estos mecanismos de comunicación y de pues un internet subterráneo que existen en los ecosistemas, también se dan en estos bosques templados o muy fríos de Canadá, en los bosques de Nueva Inglaterra de Canadá. Entonces estamos hablando de mecanismos en donde todo el motor, y mi interés era mostrar el motor de que la radiación solar, todo lo que está desencadenando para la comunicación entre plantas y la explicación de cómo funcionan estos ecosistemas. Y eso es lo que yo traía para platicarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente yo creo que nos has abierto los ojos a muchas cosas que no sabíamos o en las que no pensamos, ¿no? No nos preguntamos siquiera, como que estamos acostumbrados a ver la superficie y no lo que hay debajo. Y hay toda una riqueza abajo, hay mecanismos desconocidos por nosotros o por la mayoría de nosotros, y yo creo que podemos aprender muchísimo de ello. Tengo aquí unas preguntas, por respeto al público, voy a dejar mis preguntas propias a un lado por lo pronto, porque ya tengo como 4 o 5 para ti, pero hay 2 preguntas del público. La primera de ellas es, ¿cómo logran las cactáceas almacenar tanto agua para sobrevivir en esos ambientes tan áridos? Y luego también la segunda pregunta de una vez es, ¿y la planta nodriza de qué vive? Bueno, ya un poco dijiste cómo está la cuestión del intercambio, pero si quisieras responder a estas preguntas. Sí, bueno, las
las cactáceas tienen varios mecanismos. Obviamente los tejidos almacenadores de agua, ¿no? Que son tejidos especiales y que les permite pues estar en estos ambientes o tener un reservorio de agua que les tiene que durar más o menos los 7 meses de sequía que tienen, más o menos. Pero también tienen otros mecanismos como lo que se conoce como raíces de lluvia, que son raíces muy diminutas que cuando deja de llover, las plantas tiran esas raíces y evitan que el agua se les escape. Entonces, son organismos adaptados a tener estos tejidos de almacenamiento de manera muy importante, ¿no? Entonces, y otra, pues tener estas formas pasivas, por decirlo así, de evitar calentamiento, porque como ustedes se podrán imaginar, cuando nosotros nos exponemos al sol, sudamos y obviamente estamos perdiendo humedad. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas tienen que evitar excesivos calentamientos pues obviamente la forma como lo hacen es pues desde estas cutículas que les decía, pero también las formas de crecimiento que son muy importantes, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, pues es exactamente lo mismo, es decir, las nodrizas, que muchas son leguminosas, pero no son solo las únicas, digamos que esas son las más frecuentes, pues obviamente viven como cualquier planta, dependen de estos microorganismos para hacerse de nitrógeno, hacerse de fósforo, pero después lo que es cierto es que los datos que hemos recopilado, más otros estudios hechos en otras partes del mundo, muestra que, digamos, el superávit de recursos que llegan a tener son transferidos a otras plantas y se da un proceso de ayuda entre organismos, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo proceso. Las mismas plantas facilitadas, pues también pueden fotosintetizar, también producir sus propios recursos, sabemos que pueden tener microorganismos distintos y eso hace que en estos consorcios que crecen asociados se junte una gran diversidad de microorganismos que contribuyen al funcionamiento de estas agrupaciones de plantas. Sí. De hecho, yo recuerdo que de pequeña había en casa una cactácea que cuando estaba expuesta al sol tenía unas espinas así bastante largas y agresivas. Y si la ponía uno en la sombra, echaba hojas y las espinas como que se hacían menos, ¿no? Y me gustaba jugar con eso, o sea, pasarla del sol a la sombra y ver cómo ella sola, sin quizá ayuda de otras plantas, como tú estás explicándonos ahora, encontraba sus propios recursos para no perder agua, por ejemplo, o para tener mayor superficie para captar la luz del sol cuando estaban más bien en la sombra, etcétera, ¿no? O sea, tienen toda una gama de recursos. Las cactáceas realmente digamos, perdieron las hojas a lo largo de su evolución. Toda la fotosíntesis la hacen los tallos en la mayoría de las plantas, aunque hay algunas cactáceas que todavía producen hojas, ¿no? O las producen solo en las flores, pero en particular, pues también es una forma digamos, de tratar de perder la menos cantidad de agua posible, sobre todo si las plantas se calientan. Y hay que también recordar que, pues como ocurre con nosotros, si nos sube la temperatura a más de 40 grados, pues el problema de esa temperatura es que empieza a haber desnaturalización del ADN y empieza a haber muerte celular. Y lo mismo ocurre con las plantas. Las plantas a partir de los 40 grados de temperatura empiezan a desnaturalizar las proteínas del ADN y empieza a haber muerte celular. Y es el principio de muerte. Entonces, no puede haber un calentamiento extremo porque si no las plantas morirían.
Ujú, sí. Aquí hay otra pregunta del público que realmente está muy conectada a varias preguntas que yo me había anotado, entonces quizá las podemos agrupar. Eh, es, pregunta una persona, con el daño que le hacemos a la capa de ozono y el aumento del cambio climático, ¿cuál sería su recomendación para retardar estos efectos? Ahora, yo tenía varias otras preguntas que están conectadas con esta, y la primera sería, ¿cuál es la capacidad y la rapidez de adaptación a los cambios de irradiación o a la creciente escasez de agua? Tú cuando mencionaste periodos, bueno, dijiste que hablaste de una evolución que ocurrió hace 17 millones de años y luego hablaste de una forma actual que es muy reciente y mencionaste 5 millones de años, que a nosotros francamente no nos suena nada reciente. Los cambios se Claro. están dando, pero muchísimo más rápido. Entonces ahí hay un problema de qué tantos las plantas y luego también nosotros, ¿no? Nos podemos adaptar a esos cambios que son tan vertiginosos comparados con los que tú has mencionado. Y entonces sí, bueno, ¿cuál es tu recomendación para retardar esos efectos y quizá permitir a estos ecosistemas que, pues que tengan tiempo de adaptarse, ¿no? O de responder, pues, a esos cambios? Bueno, el tema del cambio climático es lo que es, como se manifiesta, es un incremento en la frecuencia de eventos extremos. Entonces, por ejemplo, digo, para nadie le sonará raro, en México llevamos ya 2 años consecutivos de sequía, que nos pone en uno de los momentos más críticos de agua en el país, porque, y por eso hay que cuidar el agua, porque lo que estamos empezando a ver ya desde hace más de una década es el aumento de la intensidad y la duración de las sequías, como estamos viviéndolo ahora en México. Obviamente, muchos, si lo asocio con la evolución de características en los organismos, que es posible que hayan sido formadas por un proceso larguísimo de evolución de millones de años. Entonces se podrá imaginar que lo que está ocurriendo en escalas de lustros y que está ocurriendo, digamos, en la última década, quizás, obviamente el cambio climático empieza con la revolución industrial y todo esto, pero realmente estamos hablando de que el hombre está ocasionando cambios y la frecuencia de eventos que antes eran raros y que ahora son frecuentes. Entonces, el riesgo que existe es que no todos los organismos sobrevivan y, como traté de mostrar hace un momento, la interdependencia que existe entre las especies, en donde las interacciones de cooperación son muy importantes, más que las competitivas, como siempre nos han estado diciendo, que la competencia es realmente lo más importante. Lo que nos estaría diciendo entonces es que la desaparición de especies de los ecosistemas puede tener efectos en cascada que obviamente lleven a la coextinción de otros grupos. Por eso el cambio climático es una de las principales preocupaciones mundiales, bueno, que no hacen mucho caso a muchos países, sobre todo los industrializados o los más industrializados, pero el cambio climático está poniendo en jaque incluso la sobrevivencia humana si no tomamos cartas en el asunto. Entonces, sí, lo que estamos viendo en escalas de tiempo de décadas o que incluso siglos, ocurrió, las plantas se adaptaron a condiciones no tan extremas y por espacio de millones de años. Entonces, la capacidad de los organismos para poderse adaptar puede ser uno de los principales problemas que haga que el cambio climático tenga impactos muy fuertes y de gran pérdida de diversidad biológica a nivel mundial. Sí. Este, ahora, aquí hay una pregunta para mí, entonces yo voy a aprovechar también para hacer responder a esa pregunta y quizás hacer un comentario relacionado con ella. La pregunta es, ¿qué tan importante es dar difusión a este tipo de temáticas?
y a la relación con la iluminación, que es nuestro tema, ¿no? No muchas personas realmente están conscientes de la importancia de la iluminación. Y sí, de hecho, con lo que nos ha platicado el doctor Valiente, yo tengo aquí dos observaciones que voy a tratar de responder a la pregunta con ellas. Una de ellas es que, en efecto, hemos visto que la iluminación, de hecho, la luz natural es la que dispara todo este proceso, porque es la única fuente de energía. O sea, el doctor Valiente ha hablado de cómo, digamos, la energía, ha hablado del flujo de energía, ¿no? Desde el aparato fotosintético de las hojas verdes o de las zonas, o de los tallos de las zonas verdes, pues, de las plantas, y cómo se va migrando esa energía hasta incluso la raíz, en el caso particular de las leguminosas, y cómo incluso después, si entendí bien, los hongos también reciben parte de esa energía, porque no tienen aparato fotosintético, o sea, no tienen una maquinaria propia generadora de energía, ¿no? Así es. Entonces, todo viene de la fotosíntesis, que es el mecanismo por excelencia que ha, digamos, creado la naturaleza para captar la energía del sol, de la que tenemos además en exceso, sobre todo en México. No es que la menospreciamos y la despreciamos, así como por mucho tiempo hemos menospreciado, yo creo, esos paisajes de las zonas semiáridas, como que los teníamos, como que les dábamos la espalda, ¿no? Los considerábamos que, pues como son áridas o semiáridas, no nos dan nada. Pero bueno, además de que nos dan mucho, yo creo que tenemos mucho que aprender de ellas. Y ahí va, digamos, mi respuesta, que es una pregunta también a la vez, que es, según tú, Alfonso, y también según el público, ¿qué pueden aprender los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores de luz, de fuentes de luz, de luminarias, etcétera, de esos mecanismos que usan las plantas para responder ya sea al exceso o a la escasez de luz, ¿no? Eh, si tú has reflexionado sobre esto, seguramente, Alfonso, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y después también sería bueno escuchar al público, ¿no? Sí, bueno, hay Adelante, varias Alfonso. cosas, muchos diseños biológicos o muchos diseños de organismos han sido usados como modelos para captación de luz, para evitar luz. Incluso ahorita viene a mi mente el tema que ha estado muy relacionado en los diseños arquitectónicos de hacer techos verdes, digamos cubiertas verdes para regular las temperaturas y sobre todo porque eso tiene un alto costo en el mantenimiento de las temperaturas dentro de edificios y de construcciones. Y obviamente ahora cada vez es más común encontrar que los arquitectos, incluso lo he oído con los físicos, están tratando de utilizar lo que le llaman envolventes verdes para la regulación de temperaturas, para obviamente tener mayor diversidad de aves en los edificios, que no sea todo concreto. Y eso tiene que ver con calidad de vida, porque eso también tiene connotaciones psicológicas y de estados de ánimo de la gente. Y todo ese tipo de información, cada vez, y da gusto verlo, que se están utilizando para hacer propuestas de diferente naturaleza. Digo, la que estoy diciendo ahorita, pues es algo que incluso yo he trabajado con algunos arquitectos y en el desarrollo de tesis de posgrado, en tratar de ver cuánto ahorras en términos energéticos de energía eléctrica para, en lugar de estar usando aires acondicionados, cómo se ha logrado dejar de usar aires acondicionados para simplemente usando envolventes verdes, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene muchos millones de años de evolución generando respuestas o soluciones a problemas ambientales
Y creo que eso ha permeado en las diferentes disciplinas que tienen que ver con energía solar y con diferentes tipos de energía para buscar diseños que no solo sean más eficientes, sino también que ayuden a que el humano esté mejor en todos los sentidos. Sí, ciertamente. Yo creo que todos tenemos que seguir aprendiendo de la naturaleza. Todos los días nos da lecciones y nos da sorpresas también, ¿no? Eh, en ese sentido, yo quisiera mencionar una obra de arte que creo que ilustra muy bien lo que nos has descrito, Alfonso, respecto de la interacción y el intercambio, pues, de energía y de información en el subsuelo entre las plantas, que es una obra de una artista que trabaja con la luz justamente, que se llama Guijo Díaz de León. Y en la inauguración del Día Internacional de la Luz ayer en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo en Cuernavaca, está, bueno, está expuesta y se inauguró ayer una obra de esta artista, de Guijo Díaz de León, que se llama, si no recuerdo mal, algo así como Wood Wide Web, o sea, 3 Ws, pero la primera W no se refiere a world, sino a wood, a bosque, ¿no? Y lo que muestra ella es muy bonito, pero además lo hace con una obra de arte, lo cual a mí me parece fantástico porque como que tiene siempre las obras de arte nos abren los ojos y penetran de otra manera, ¿no? Tocan, yo creo que ciertos hilos sensibles, ¿no? Lo que hace es mostrar justamente esas conexiones que se dan entre las plantas a través de las raíces y de las micorrizas y esto. ¿Y qué es lo que pasa con estas conexiones cuando, por ejemplo, hay una sequía extrema, ¿no? Que entonces se pierden, etcétera, y entonces cada planta tiene que ver cómo sobrevive ella sola. Entonces, así, sería muy bonito poder complementar esta plática o bien con esa obra de arte o bien dar quizá una plática frente a la obra de arte para que eh, la apreciemos más el significado de ello. Y aquí yo quisiera hacer otra reflexión y es que la luz solar, sí, al ser portadora de energía, pues es la fuente de energía por excelencia en nuestro planeta, para toda la vida en nuestro planeta. Pero tú has mencionado también otro elemento muy importante en el cual la luz y el mecanismo fotosintético juegan un papel que es lo que se llama la entropía, o sea, las plantas usando la luz solar logran crear o fabricar componentes que tienen un mayor orden, ¿no? O sea, dentro del desorden, porque todo lo que hacemos nosotros genera más desorden, ¿no? Aumenta la entropía. Todas nuestras actividades finalmente redundan en un aumento de entropía. Pero las plantas, mediante la fotosíntesis, hacen lo contrario. Usan la luz de la energía del sol para reducir la entropía del sistema. Y eso significa construir moléculas y luego tejidos, etcétera, que son sistemas mucho más organizados, ¿no? O sea, con una entropía negativa relativa. Y eso también eso de que pasen información y no solamente energía, me parece un elemento importante a considerar, ¿no? O sea que realmente el mundo vegetal es esencial para que nos desarrollemos como sistema vivo sobre el planeta y que solitos, sin esa contribución de las plantas,
no podríamos sobrevivir. No solamente por la falta de energía, sino porque todo el tiempo estamos aumentando la entropía. No sé si ustedes, los ecólogos, también han pensado en ese aspecto. Bueno, pues sí lo pensamos mucho, sobre todo precisamente por esto que estás diciendo, ¿no? Finalmente las plantas están produciendo tejidos, están siendo comidos por una diversidad enorme de organismos herbívoros y se genera toda esta cadena trófica desde herbívoros hasta carnívoros y eso lo generan las plantas. Y sí, también obviamente todo este mecanismo de comunicación subterránea que es como tener una red de internet conectando plantas por sus raíces, que obviamente sí apenas estamos empezando a entender qué tipo de información se pasan entre sí las plantas, pero de que se las pasan, se las pasan. Y como decía en algún momento, una planta puede saber que hay un organismo comiéndose a la planta que está junto, simplemente por las señales químicas que están llegando por las hifas de los hongos a las raíces, ¿no? Entonces ahí sí hay mucho que entender. Todavía no entendemos muchas cosas, pero bueno, estamos en ese proceso de aprendizaje. Sí. Ahora, yendo, digamos, a lo que sería de un interés más directo, supongo, para el público, que es la cuestión de la iluminación artificial, ¿no? ¿Y qué puede hacer la industria de la iluminación o de qué le sirve a los industriales de la iluminación, a los diseñadores y a los fabricantes, entender estos procesos? Aparte de, yo creo que una conclusión muy lógica, que es que hay que diseñar la iluminación en función de complementar o sea, lo que no da la iluminación natural, ¿no? Pero tú ¿qué les dirías, pues, a los industriales de la iluminación, Alfonso? Bueno, yo creo que también tenemos un problema en todo el mundo que es el exceso de radiación durante la noche. Ahora ya hay cálculos de cómo se está afectando a las plantas por iluminación artificial, cuánto se están afectando las plantas que nos rodean por ese efecto de luz y obviamente cuánto se está afectando el comportamiento de los animales. Y pues resulta que una parte creo que muy importante en este diseño de iluminaciones, etcétera, tiene que ver con considerar las perturbaciones que estamos generando en los ambientes naturales y el hombre sigue ocupando los hábitats naturales y está generando problemas relacionados con los animales, con las plantas. Y me parece que, bueno, hacer diseños que sean amigables, sobre todo en este momento en que estamos empezando a salir, aunque todavía no por completo, de una de las pandemias más terribles que nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir y que parte de los responsables de este proceso de enfermedades transmitidas por animales desde ecosistemas naturales es precisamente el hombre que está invadiendo esos hábitats y la búsqueda de soluciones de iluminación para no tener tanto contacto, que primero es tratar de dejar de invadir tanto los ecosistemas, pero también creo que es muy importante pensar en procesos de iluminación que hagan que no se conviertan en trampas en donde los animales quedan atrapados por un exceso o por contaminación lumínica. Entonces eso es parte de, digamos, de lo que yo diría alrededor de los diseños, de todo esto que tiene que ver con el mundo industrial y el desarrollo científico, ¿no? Y Sí, tecnológico. sí, muchas gracias, Alfonso. Me gustaría aprovechar para mencionar aquí, porque creo que puede ser interesante para muchos miembros del público, que en estos días, a partir de ahora y hasta el 20 de junio, hay todo un programa en el marco del Día Internacional de la Luz, entre otros, bueno, hay una parte artística, yo ya mencioné esta obra de arte de Yehu Díaz de León, que está en el Museo Juan Soriano de Cuernavaca,
pero también va a haber una serie de webinars impartidos justamente por científicos de diferentes disciplinas y que van a tocar con mayor detalle estos diferentes aspectos que tienen que ver con la contaminación lumínica, los impactos de la iluminación en la arquitectura, en los ecosistemas, etcétera, sobre todo la iluminación urbana, en la astronomía también, etcétera. Entonces, pues los invito a que visiten la página del Día Internacional de la Luz, donde pueden ver ustedes el programa completo y seguramente reconocerán ustedes a algunos de los participantes, porque no todos son científicos, también tenemos afortunadamente algunas participaciones de la gente del mundo de la iluminación. Entonces habrá diálogos que seguramente serán del interés de ustedes. Y parece, me avisan que ya se acabó el tiempo, ¿es cierto? Así es, doctora. Lamentablemente ya se acabó el tiempo. Estaba muy interesante la conversación. Qué importante es poder, en este marco del Día Internacional de la Luz, poder pues realmente apegarnos a lo que es la iluminación natural, ¿no? En esas áreas de conservar tanto el ecosistema como a nosotros mismos incluso, ¿no? Que nos hace falta. Yo creo que todos, por ejemplo, nos hace falta definitivamente un baño de sol en estos días de pandemia, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan platicado todo esto, que nos den esta perspectiva científica que a la vez complementa mucho y nos hace eso, ¿no? Crear un poquito más allá de conciencia como industria de hacia dónde tiene que ser el futuro y pues el camino de la iluminación en México y el mundo, ¿no? Entonces, pues no me queda a mí nada más que agradecerles. No sé si tienen algún comentario adicional. Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Alfonso, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias al público que se dejó provocar, ¿verdad? Y si hay más preguntas, nosotros estaríamos naturalmente abiertos a que nos las manden y si se las podemos contestar con muchísimo gusto. Así que estamos a disposición de ustedes. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Así que ya saben, pueden seguirnos haciendo llegar sus preguntas y sobre todo también, pues seguir interactuando con nosotros, ¿no? Para nosotros es muy importante su opinión. Y antes de irnos, de cerrar esta sesión, yo les quisiera pedir también que ahí en la aplicación de Slido, ya saben, www.slido.com o también en la aplicación tal cual si la lograron descargar, descárguenla porque va a estar todos los días. Tenemos 2 semanas de LeadFest, entonces es una necesidad para ustedes, yo se los digo. Si no, pueden escanear ahorita el código QR rápidamente o hashtag LeadFest21 y si nos apoyan, por favor, a contestar la breve encuesta que aparecerá en la pantalla. Para nosotros es muy importante que nos digan cómo les está pareciendo este LeadFest. Es nuestra primera sesión y pues esperamos que de verdad les haya gustado mucho esta primera sesión. Por ahí me están pasando la doctora Ana María, diadelaluz.unam.mx, para que se unan también a la celebración de la luz. Únanse también en expolightingamerica.com, pueden encontrar todo el programa que vamos a tener estas 2 semanas. Nos estamos uniendo toda la industria para realmente celebrar la luz como debe de ser, ¿no? Yo les quiero recordar también que a todos aquellos que se registraron les va a estar llegando el link de acceso directo a cada una de las sesiones 20 minutos antes de que estas comiencen. Entonces no se preocupen. Ustedes solamente esperen su correo y ya pueden entrar directamente. No se me desesperen, si no pueden entrar otra vez a la página y si no, pues nosotros estamos para servirles obviamente como equipo de Expolighting América. Pero no se preocupen, pero no se preocupen, ustedes pueden entrar directo en ese correo que les va a llegar 20 minutos antes de cada sesión para que estén listos y preparados, 20 minutos suficientes para que hagan su café, hagan su tecito, compren sus palomitas porque también vamos a tener sesión de Cineplex. Y mañana en punto de las 4 los voy a dejar picados, en punto de las 4 de la tarde, hora Ciudad de México. No se despeguen para disfrutar de una interesante sesión Trends Hub, un conversatorio en tema circadiano con Mariel Fuentes, directora de L de Luz, Alicia Silva, fundadora y directora de Revitaliza Consultores, y Jordi Arasanz, director técnico en LAMP. Y después de esto, a las 5 p.m., tenemos una interesante entrevista con Pedro Garza de Ita, director general de Mantenimiento Arquitectónico Integral.
Bueno, pues ya saben, anoten, esto apenas está empezando y yo les prometo que les va a encantar. Yo soy Alicia Bárcenas, un saludote a todo el equipo de Expolighting América que anda por allá tras bambalinas haciendo esto posible, haciendo este Lead Fest para ustedes. Nos vemos el día de mañana y ahora sí, pues buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.